Estamos leyendo por 2 semanas consecutivas, completa la carta, la primera carta de San Pablo a Timoteo. Decíamos que es una carta pastoral. Son 3 las cartas pastorales de Pablo, primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito. Son 3 cartas pastorales. Comenzamos con una historia bonita, ¿no? Pablo se presenta, da su doxología y nos habla de que Timoteo es su hijo en la fe. O sea, que él es el padrino de Timoteo. También aprendimos que nunca lo va a abandonar, siempre va a estar pendiente de él, de su ministerio, porque es un joven obispo que necesita ayuda, que necesita consejo, que necesita un hermano mayor en la fe, un padrino que lo acompañe, ¿no? A mí me parece muy bonita esta imagen. La segunda lección es que se debe de orar por todos, incluso los gobernantes, que a veces no nos caen muy bien. Es como difícil orar por Donald Trump, ¿no? Sin embargo, tenemos que orar por él. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Es difícil, uno no quiere, pero hay que hacerlo porque él necesita mucha oración. Ayer escuchábamos las cualidades del obispo, del diácono y de las mujeres del obispo del diácono. A mí me fascina, estaba buscando la muerte, el día en que murió el cardenal James Hickey, que fue el 23 de octubre del 2004. Me acordaba del 2004, pero no me acordaba más o menos de la fecha. Y él decía que lo que tenemos es una crisis de pastores. Hace 21 años, él lo repetía, todo el mundo se lo decía, hay una crisis de pastores, hay una crisis de pastores. ¿Sería solo de párrocos o también hablaría de los obispos? Yo creo que hablaba de ambos, ¿sí? Es una crisis terrible, por eso hay que rezar también por la iglesia, porque ya escuchamos todas las cualidades que tiene que tener un obispo, todas las cualidades que tiene que tener un servidor, un diácono, todas las cualidades que tienen que tener las mujeres del diácono. Y decíamos que yo soy el primero, yo aplazo el examen. Y ustedes lo recontraplazan. Se ponen enojadas, Maritza, pero eso nos pasa. Si somos sinceros y hacemos la listita que hace Pablo, aplazamos. Y si buscamos el significado de las palabras, yo estuve buscando el significado de 2 palabras en la lista que hace Pablo y dije, no busco la de los demás porque entonces salgo recontraplazado. No, mejor paro, mejor lo busco. Entonces a él le gustaba decir eso. Hoy hay una definición o 2 definiciones muy bonitas de la iglesia, que a veces nos olvidamos cuando estamos en crisis, cuando estamos así terribles, porque la iglesia está pasando una tribulación mala y eso lo tenemos que reconocer. No estamos bien. Pero Pablo tampoco estaban bien en el tiempo de Pablo, apenas estaban levantándose, formándose, dándose las estructuras, haciendo todo lo que tenían que hacer, ¿no? Pero va a dar 2 definiciones muy bonitas. Primero, la casa de Dios vivo. La iglesia, a pesar de todo, es la casa de Dios vivo. Aquí está Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez que nos reunimos, cada vez que somos iglesia, cada vez que buscamos fraternidad, comunión, entonces aquí está Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La casa de Dios, eso que no se nos olvide. Tal vez necesita ventanas nuevas, tal vez necesita puertas nuevas, tal vez una pequeña remodelación o una gran remodelación, Dios sabrá, pero es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces eso que no se nos olvide, porque seguro que Pablo se lo recuerda a Tito, a Timoteo, porque la están pasando mal. Y entonces te recuerdo, by the way, Tito, que la iglesia es la casa del Dios vivo. A mí me parece muy hermosa esa idea. Y después la segunda idea, columna y fundamento de la verdad. Hay gente que piensa que es la escritura, la columna y la verdad. El Nuevo Testamento es la columna de la verdad. No existía el Nuevo Testamento. Apenas se está formando con estas cartas. Pablo nunca piensa que sus cartas, que son de ocasión, casi todas las cartas de Pablo son de ocasión.
Él no sabe que se van a ser colectadas y que van a formar el corpus del Nuevo Testamento. Él no sabe. No hay Nuevo Testamento todavía. Lo están haciendo. Y la iglesia es la madre del Nuevo Testamento. Por eso cuando Lutero separa a la iglesia del Nuevo Testamento o de la Biblia, hace un error terrible. Una violencia terrible. Porque la madre del Nuevo Testamento se llama la iglesia. Y la que nos dice que toda la Escritura, toda la Biblia es palabra de Dios, es la iglesia. Entonces, cuidado con desechar a la iglesia por ponernos nosotros al centro. Hay gente, y puede darse a todos los niveles, en la jerarquía, en el clero, en los laicos. Hay laicos que se creen que lo saben todo. Aquí llegué yo, el salvador del mundo. La iglesia. Nosotros hemos visto tantos lobos vestidos de oveja, montones. Y Jesús nos advirtió contra ese tipo de gente. Hay un montón de gente, lobos vestidos de oveja, que no les importa absolutamente nada. Los hay afuera, los hay adentro, los hay en todas partes, en toda comunidad eclesial, sea católica, protestante. ¿Dónde hay humanos? Hay gusanos. Que no se nos olvide eso. Entonces esto es como una enseñanza a Tito para que también él pueda enseñar, para que se pueda preparar para ser un buen maestro. Y qué bonito estas dos definiciones de iglesia. La casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Sin ella no es posible seguir a Cristo, no es posible. Porque es la iglesia la encargada de transmitirnos el depósito de la fe y la custodia del depósito de la fe. Y podemos ver fácilmente cómo tergiversan la fe, ¿no? Toda gente que es violenta está tergiversando la fe. Porque la fe no nos invita a la venganza, todo lo contrario. Acaba de haber un asesinato político la semana pasada y vemos cómo tergiversan la fe, cómo la manipulan, cómo terrible. Y lo nuestro es ser fieles al depósito de la fe. Y la iglesia nos garantiza esa fidelidad. A veces no nos gusta porque nos gustan las modas, nos gustan seguir a políticos, nos gusta seguir gente que habla bonito, pero que no tienen el bien común y el evangelio en su corazón. Entonces, cuidado, sí, tal vez hay que poner puertas nuevas, tal vez hay que poner ventanas nuevas, tal vez necesitamos una renovación interna total, tal vez. Pero eso hay que dejárselo en las manos a Dios. Dios va haciendo las cosas, miren, de manera fantástica. Y no es cuestión de nosotros estar criticando a todo Raimundo y a todo el mundo. Eso no es nuestro. Lo nuestro es acompañarnos, lo nuestro es rezar los unos por los otros. Si yo me doy cuenta que alguien está mal, rezar por esa persona. Pero no, lo que hacemos es devorarnos. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice, si siguen así, devorándose mutuamente, de hecho, acabarán por destruirse. Bueno, qué bonito. El Evangelio a mí me encantan. Son dos comparaciones que hace Jesús. Él se compara a una fiesta. Los niños que están jugando en la plaza tienen su orquesta ahí fingida con carros y con cosas y están bailando y nadie bailó con los niños. Dice que Jesús que así es su ministerio. Es un ministerio para la alegría, para el gozo, para la vida, para compartir. ¿Y qué hicieron los políticos, los astutos, los que hacen el buen discurso, los finitos, los que visten mancuernillas? ¿Qué hicieron? Lo acusaron de comelón y bebelón. Siempre buscamos cosas de qué acusar a los demás, ¿no es verdad?
Es un comelón y un bebelón, es amigo de publicanos y de prostitutas. Porque Jesús practicaba la comensalía abierta. Él se sentaba en la mesa con todos y todos alcanzaban en su mesa. Yo a veces me pongo a pensar, deberíamos de revisar nuestros protocolos. ¿Con quién nos sentamos nosotros? Jesús se sentaba con ellos no para corromperse, ni para celebrar su perversión, ni nada de eso, sino para invitarlos a la conversión. Pero se sentaba con ellos, practicaba la comensalía abierta, dicen los teólogos, los biblistas, la comensalía abierta. Y esa es una de las razones que le dan la cruz. Así, los dientes de los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes crujían de rabia contra Jesús. Porque claro, ellos tenían su protocolo donde solo se reunían los perfectos. Los fariseos quiere decir eso precisamente, los puros. Entonces aquí yo me voy a poner un día ahí con un detector de mentiras y el mentiroso no entra. Yo creo que si nos quedamos hasta sin cura. Sí, hago la misa solo si tengo cascarón. Dice en mi país si sos conchudo. ¿Ya? Porque tal vez yo tampoco pasaría el examen. Y entonces, qué bonito pensar estas cosas, ¿no? Que el ministerio de Jesús es un ministerio de alegría. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron está endemoniado. O sea, el ministerio de Juan Bautista era muy severo, muy austero, muy cuadriculado. Ambos llamaban a la conversión, pero de distinta manera. Juan el Bautista le gustaba dar palo y a Jesús le gustaba celebrar. Son dos ministerios distintos con la misma finalidad. Pero no recibieron ni uno ni el otro porque quieren vivir en su porquería, en su mundo, en su corrupción. Recuerden que las altas jerarquías del templo de Jerusalén estaban corruptos. Los esenios, que era una secta judía, habían rechazado totalmente al templo y se habían ido a vivir porque, claro, estaba tan corrupta la cosa, como quien dice, estos no tienen remedio. Y se habían marginado y se habían vuelto fundamentalistas, estaban chiflados, ¿no? Como que si el templo donde Dios habita Dios habita con nosotros y aquí hay pecadores, estoy seguro, aquí está Dios presente hoy, aquí con nosotros Dios está presente, pero estoy seguro que también el diablo viene. En octubre la diócesis nos pide contar cuánta gente llega a las iglesias, todo octubre, contamos. Y yo le decía a la parroquia donde estuve, el Inmaculado Corazón de María, tráigame hasta el diablo, que también lo contamos, ¿sí? Sí, porque llega, llega. Entonces qué bonito que nosotros nos acojamos al ministerio de Jesús, que es, por eso el Papa Francisco decía, hay que, Evangelium Gaudium, el Evangelio hay que vivirlo con alegría, con fraternidad. Parte de la crisis de la que estamos pasando en la iglesia es la falta de fraternidad. Esa es la crisis más grave que hay en la iglesia, ¿saben? La gente piensa que es la pedofilia tan horrible, que es tan fea, así, todo eso. Pero no es eso. Es lo que dice Pablo, nos estamos devorando los unos a los otros. Y entonces acabarán por destruirse. Hay que rezar por la iglesia. Ella es nuestra madre. Hay que acogerse a estos niños que juegan, que tocan flauta y tocan tambores. Y dice Jesús que así es su ministerio. Hay que vernos si nosotros también somos más Juan el Bautista, más Pablo, y menos Jesús, más alegría, más compartir, más fraternidad.
Porque el Señor nos bendiga y nos haga entender todas estas cosas, porque eso así termina el Evangelio. Dice, pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios entienden estas cosas. Así que pidámosle sabiduría al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pidámosle sabiduría para el Papa, para la jerarquía, para los sacerdotes, para los diáconos, para los servidores de la iglesia, los ministros laicos, los catequistas, para que podamos entender estas cosas. Que Dios les bendiga.